Ok, con eso entonces más o menos entendemos cómo se genera este mercado financiero. Hay que entender que el mercado financiero es un poco distinto al mercado bancario. ¿Y cuál es la diferencia? Por, por entender un poco. Pues el mercado, hoy día, antes se decía mercado bancario y pues ya entraba todo, porque estaban los bancos y las financieras. Hoy día es un poco más amplio, ¿por qué? Porque en términos legales hay un poco más de integración, ya existen bancas diferentes, bancas de cooperativas, bancas de segundo piso. Entonces yo digo mercado bancario y entra solamente los bancos y las financieras y quedan las cooperativas fuera que también son hoy día intermediarios, pero bajo otra regla de juego. Al decir mercado financiero, yo estoy englobando todos los intermediarios, que vamos a entrar después de eso, en esa definición exacta. No nos toca hoy, pero vamos a entender nada más. Estoy englobando todos los intermediarios financieros, entre ellos el banco, que hoy nos toca ver exactamente qué es. Entonces, conceptualmente, el banco, ¿qué se entiende? O sea, ¿cuál es el concepto o cómo yo puedo definir o conceptualizar una entidad bancaria? Y nosotros dijimos conceptos importantes sobre lo que es la creación de estas instituciones, donde en base a sus funciones podemos generar esta conceptualización. Entonces, la entidad bancaria es básicamente intermediadora de activos monetarios. Y esta palabra monetaria o monetarios es una palabra ya moderna. ¿Por qué? Porque antes no existía moneda, ¿no? Existían activos, existían otros medios que se fueron dando posterior a su transformación, lo que es la moneda y luego el papel moneda. Entonces, conceptualizando una entidad bancaria es una intermediadora de activos monetarios. Primeramente, los bancos solamente se dedicaban a tomar en resguardo dinero y luego a prestarlos. Luego existió otra necesidad, así como lo vimos en sus orígenes, a poder hacer que esas intermediaciones sean más amplias. Es decir, la intermediación tenía que ser no solamente en el país, sino también en términos internacionales y eso eh, abrió la necesidad de generar nuevos servicios bancarios. Es una cosa, es lo que se entiende como intermediación bancaria y otra cosa es los servicios bancarios. Entonces, esta expresión de banco deriva básicamente de lo que se da el uso de los comerciantes respecto al dinero. Y banco es como si fuera donde se asienta el activo, por eso es donde eh, viene esa gestión de conocerlo como banco. En las bodegas donde así, había ahí, se ponían los cofres de oro, básicamente era como bancos y ahí se ponían, por eso eh, surge ese concepto. Y luego, conforme a sus funciones que fueron diseñando, se convierte en intermediadora, no solamente en tenedora, pero intermediadora de activos monetarios, ampliando su espectro de acción respecto a la parte geográfica, incluso a servicios bancarios. Por empezar a decir un poco, un servicio bancario sería, por ejemplo, en la actualidad, lo que es eh, los avales para comercio internacional. Voy a ir un poco grande, ¿no? El ejemplo. La tarjeta de crédito también es un servicio, pero la tarjeta de crédito es el ejemplo
el ejemplo más efectivo de lo que es el dinero fiduciario, es decir, crear dinero sin ningún respaldo, es decir, yo tengo dinero o tengo instrumento de pago sin tener la necesidad de tener inicialmente, ¿no? Dinero en el banco. Es decir, ya directamente puedo generar ese dinero o ese medio de pago y hacer mi adquisición en base a una garantía que me da el banco. Entonces ahí tenemos el ejemplo principal de cómo funcionaba también en la antigüedad ese proceso de garantizar el pago. Entonces pasamos de una banca de la Edad Media o a una banca más moderna, donde se empezaron a usar ya instrumentos o papel moneda. Entonces, esto se subdivide en cuando era la banca en su inicio, en sus orígenes, y lo que se conoce como banca moderna o actual. ¿En qué se diferencia esta banca original entre lo que hoy es y principalmente los instrumentos que se utilizan? Obviamente que hoy está mucho más desarrollado de lo que era antes. Si uno ve las estadísticas que emite el Banco Central de Paraguay, estamos hablando, eh, la preferencia de las personas a no utilizar dinero físico, por lo menos en las zonas urbanas, es mucho mayor que utilizar efectivo, por ejemplo. Entonces, eso cambia mucho la necesidad de tenencia de dinero de los bancos. ¿Por qué? Porque no necesita tener exactamente respaldo en todo, ¿no? Pero aquí en su origen también se daba esa necesidad, pero en menor cuantía porque no tenían tantos instrumentos, tanto tecnología, etcétera. En sus orígenes, eh, generar una transacción, es decir, ir a retirar dinero de mi casa de seguridad, era un costo. ¿Cuál era el costo que yo tenía de ir a retirar de mi casa de seguridad mis valores? Pues tenía que trasladarme, tiempo que estoy allí invirtiendo, eh, luego tener que llevar toda la seguridad para poder traerlo, el transporte, etcétera. En ese entonces, en la Edad Media y en la Antigüedad, era bien complicado. Años atrás, en nuestro siglo, por decirlo así, también era bien complicado porque era bastante difícil mover dinero en mucha cantidad. Hoy día también lo es, existe siempre ese riesgo de mover dinero en efectivo, pero existen otros servicios que te permiten garantizar eso, como son los seguros de movilidad de efectivo, las casas de seguridad que transporta dinero. Eso diseña la banca moderna eh, eh, en, en concordancia a los que prestan los servicios en particular. Entonces hay una diferencia muy sustancial desde el punto de vista de transacción entre estos dos puntos que nos toca ver en este desarrollo. Eh, Hoy día el banco ya no solamente hace la función principal voy a poner acá para que sepa que estamos hablando de la banca moderna, que es la intermediación de crédito. Lo otro que hace es la intermediación de pagos y también lo que es la administración de capitales. Es decir, no solamente hace eso los bancos, ¿verdad? Su función principal era, sí, eso, administrar capitales, intermediación de pagos, es decir, yo tengo una cuenta corriente y le doy la orden y hace la transferencia en esa cuenta corriente. Antes eran exclusivamente yo tenía que llamar al banco para poder hacer eso, o tenía que ir para que hagan la orden de pago, y luego se generó el cheque. Posteriormente, las órdenes de pago, los llamados, a medida que iba avanzando la tecnología, fue ayudando, obviamente, a,
a esta banca moderna, por llamarlo de algún modo, a generar esta función, esta intermediación. La administración de capitales era mucho más fácil porque los bancos generaban avales, entonces podía hacer inversiones, inversiones en mercado de capitales, inversiones en negocios, en fiducias, etcétera. Pero a su vez, esta administración de capitales está vinculada a la intermediación del crédito. ¿Y qué es básicamente la intermediación de crédito? Pues la intermediación de crédito es como el banco le facilita a quienes les falta dinero o necesita financiamiento, a quienes les sobra. Es decir, donde hay una oferta de dinero y donde hay una demanda de dinero. De dinero. ¿Qué iba a pasar si el banco no hacía esta función, este objetivo? Yo tengo exceso de dinero, es decir, tengo ahorro. ¿Cómo yo iba a hacer para poder prestarle a una persona en particular? Primero, me iba a ser muy difícil evaluar, así como estábamos viendo en la antigüedad. Ellos prestaban, pero era todo un riesgo evaluar si me van a devolver o no. Sin embargo, el banco facilita eso, entonces, ¿qué es lo que hace el que tiene exceso de dinero, es decir, tiene ahorro? Pues le lleva al banco. Le lleva al banco su dinero para que le guarde y el banco le da una contraprestación al respecto. Ahora bien, ahí surge la pregunta, ¿por qué una persona en particular decide llevar al banco su dinero? ¿Qué es lo que tiene el banco que yo como ahorrista le llevo mi dinero? ¿Por qué ustedes, si tienen ahorro, llevarían al banco? ¿Cuál es la motivación que ustedes tendrían para llevar a depositar su dinero en el banco? Y dependiendo del plazo que llevemos a depositar, nos va a generar un poco de intereses, profe. A largo plazo, mejor. Ya, pero ¿qué? Aparte que es muy importante los intereses, que después vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué te hace elegir un banco u otro? ¿Por qué no tener tu dinero donde vos vas a ver y te vas a darle, vos no le conoces al banco, te vas a le dejar ahí? ¿Por qué se haría eso? Aparte de la contraprestación mínima que te van a dar por dejar tu dinero ahí. Por el respaldo de seguridad de tu dinero al depositar en un banco. El punto principal y el negocio del banco es eso mismo, el respaldo. Es decir, todo eso, respaldo, garantía, te van a asegurar que tú, cuando vos quieras y que se cumpla el plazo, va a estar tu dinero ahí, es la confianza. Si vos dejas de confiar en un banco, te vas a retirar tu dinero. Así nomás. Es decir, si un banco en particular, alguien dice, sabe que este banco no está pagando porque tiene problemas, no sé, de algo, y vos lo primero que vas a hacer, te vas a retirar tu dinero, porque tenés miedo que se pierda tu dinero. Paraguay tuvo ese suceso. Entonces, el principal negocio del banco es la confianza. Es decir, tiene que tener estatus, tiene que demostrar cierta solvencia, tiene que generar cierto respaldo. Por eso que los bancos generalmente tienen edificios modernos, tienen sucursales bien vistas, generan comodidades, productos, visión, imagen, es decir, generan todo eso para generar esa cierta confianza, aparte de generar buenos servicios, ¿no? Esta transacción de intermediación de crédito me genera o se genera, aparte de la administración de capitales, en base a la confianza, y voy a poner así, en base a la confianza que el, las personas, confianza de los agentes económicos.
En base a eso se genera el negocio del banco. Si no hay confianza, el banco no tiene negocio. Así de fácil. Entonces, el centro principal de eso está basado en la confianza. Toda la historia, todo lo que estábamos diciendo al principio como introducción de cómo se crearon los bancos, se basó en ese concepto, la confianza. Sin eso, ningún servicio se puede generar, tanto desde el que va a depositar su dinero, el que va a prestar y el que va a recibir un aval o un medio, un instrumento de pago eh, de ese banco. Porque si una tarjeta de un banco o una entidad financiera no tiene los respaldos o rechaza la orden de pago, no lo voy a querer recibir. Los cheques la misma cosa. Si bien está vinculado al usuario, yo no voy a querer llevar mi dinero a dejar en el banco si después no voy a poder tener acceso a ello en el plazo determinado, ¿no? De eso se basa principalmente todo este concepto de eh, mercado financiero, mercado en este caso bancario. Entonces, las entidades bancarias, ¿qué es lo que necesitaban a partir de ahí? Tener un proceso de administración de todos esos activos y generar una rentabilidad. En base a todo esto que las entidades bancarias hacen o realizan, deben generar una rentabilidad. Y esta rentabilidad lo conocemos como el spread bancario, donde en palabras más, palabras menos, es la diferencia entre lo que las entidades bancarias obtienen de ganancia por la intermediación de crédito y lo que pagan por la administración de capital. Es decir, lo que pagan, lo que cobran, mejor dicho, cobran por créditos, los intereses que cobran, voy a poner así, intereses que cobran por créditos menos los intereses que pagan por ahorros. Y eso, esa diferencia, en términos estrictos de la intermediación, no por los servicios, porque ellos cobran también por los servicios, es cómo generan sus rentabilidades bancarias. Así sería. Y ahí es donde nace el tema de poder registrar, movilizar, atender, analizar todos los activos y los pasivos que tienen los bancos. Y ahí nace la contabilidad bancaria. Es decir, que no es otra contabilidad, igual que todos los que ya conocemos, pero estricto sobre el posicionamiento y los negocios del banco, donde ellos necesitan poder también, como cualquier entidad, ver su liquidez, que es sumamente importante porque hay reglamentaciones que ellos deben cumplir respecto a su liquidez, sus activos, que serían los créditos, respecto a sus pasivos, es decir, los riesgos que ellos están asumiendo y que deben cumplir respecto a lo que la banca central le determina como parte de su, de su salud financiera, por decirlo así. Eh, y de esa manera, entonces, ellos generan esa rentabilidad en base a estas funciones que cumplen. La administración de capitales y la intermediación de crédito. La intermediación de pagos también es parte, pero eh, es más bien un servicio que muchas veces está atado a, a otros objetivos que ellos hacen. Tengo que tener sí o sí una cuenta corriente, lo cual le genera disponibilidad a los bancos, o una caja de ahorro. Hoy día, quien más, quien menos en las zonas urbanas tienen una caja de ahorro básica que la reglamentación hoy día permite en base a lo que es la, todo lo que es el desarrollo de las finanzas personales. Hoy eso permite vamos a bancarizar a las personas, ¿no? Bien,
Eso sería el aspecto introductorio de nuestra materia de cómo se genera el banco, cómo empezaron a surgir los bancos, básicamente, desde el punto de vista de, de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy? Y empezamos a ver un poquito esta unidad 1, donde vimos un poco el concepto del banco, los orígenes y algunas operaciones que ellos hacen. Luego vamos a ver un poquito esta parte de los bancos de Ámsterdam, de Inglaterra. Ya vimos también algunas cosas de los bancos de la actualidad, pero vamos a tener que adentrar un poco más en las siguientes sesiones que vamos a hacer. Ok, en base a esto está el material que yo les compartí. Es un material que compila conceptos, es lo que más también hablamos en nuestra sesión de hoy. Y van a tener una pequeña tarea que le van a permitir mirar un poco ese material y desarrollar en base a eso para la siguiente sesión. Si no tienen consultas, dudas, alguna sugerencia, ¿qué les parece si lo dejamos hasta ahí?